Ustedes ya lo saben, Francisco Lavé renunció y fue aceptada su renuncia de inmediato por parte del gobierno como director del INE tras denuncias de graves irregularidades en el censo 2012. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, quien incautó esta noche computadores y también documentos del organismo. Vamos a conversar de este tema con el ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE, Orión Aramayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica, y aquí estamos a tu disposición. A ver, lo primero, ¿hay que repetir el censo? Yo soy tajante. Esto no hay que mirarlo desde la pequeñez política ni sacar sumas alegres o negativas en términos de coaliciones o temas políticos. Esto es un tema de Estado. Y en el tema de Estado yo diría, la recomendación a este gobierno es que no hay que hacer el censo nuevo. Sería un error. Hay que considerar que una encuesta, si entrevista a más del 15% del universo de una población, y esa encuesta está bien distribuida territorial y poblacionalmente, tú tienes una aproximación muy buena de la cantidad y de la realidad de esa población. Hay que entonces depurar, como nos decía el ministro subrogante, la base, recensar gente. ¿Qué hay que hacer? No, lo que hay que hacer es primero ver si es que la estructura del censo está corrupta en su totalidad. O sea, cuando digo corrupta me refiero no a actos corruptos económicos, sino que a la base estadística y al tema metodológico. Si no es así, yo creo que este censo va a ser un mal censo, pero un censo rescatable. Sería un error pensar en hacer un censo nuevo porque rompe la secuencia de cada 10 años. Yo creo que podemos convivir con un censo de mala calidad y poder recapitular o retomar una idea que planteamos hace algún tiempo, Mónica, que era hacer censos intermedios. Cada 5 años hacer un censo que no abarque toda la población, sino que tome muestras particulares y nos permita ir midiendo en tiempos intercensales cómo va la situación. Y usted dice, si es que no está corrupta desde el punto de vista de mal tomada toda la muestra, la base, ¿cómo podemos saber que eso es así o no? Yo creo que la investigación judicial nos va a decir. Okay. A mí la situación que yo te puedo dar fe es la siguiente. Yo participé en los encuentros internacionales de todos los encargados de censo en Panamá. Nos pusimos de acuerdo de cómo podemos hacer un buen censo. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer un buen censo? 5 años. ¿Cuánto tiempo se utilizó en hacer este censo? Yo me fui en julio del 2011 y en esa fecha todavía no se había iniciado el trabajo operativo y las coordinaciones necesarias del censo. O sea, el censo se hizo en menos de un año. Pero no solamente se hizo en menos de un año el censo normal, sino que se cambió toda la estructura de censo. Nosotros habíamos construido una propuesta de censo nuevo, moderno, a los estándares internacionales. El censo de un día, con voluntarios, solamente se hace en Paraguay, o sea, en Panamá, en El Salvador, en países muy pequeños. En países con la complejidad geográfica y poblacional que tiene Chile y territorial, requieren censos de derecho como el que se propuso. Pero eso hacerlo en un año no solamente era imposible, sino que además una irresponsabilidad. Okay. Usted es, por lo tanto, una de las personas que propuso cómo se iba a hacer este censo. Así es. No llegó a implementarlo. Usted dice llegué. que faltó tiempo. ¿A qué atribuye usted los errores que estamos viendo en las cifras? La recomendación que se hizo a la directora hace minutos, Mariana Skolnik, y al subsecretario de Economía, actual ministro subrogante, fue que hay que cambiar el censo, pero ya no se alcanzaba para este censo. Las razones que yo entiendo se usaron para utilizar la metodología nueva en solamente un año y tratar de implementarla en un año y medio, fue que no era posible, en medio del movimiento de estudiantes del 2011, los 650.000 voluntarios que se requerían de cuarto medio universitarios para hacer el censo. Y debido a que no se iban a poder conseguir. O si se conseguían, podían sabotear o podía generarse una movilización en torno a eso. Además que el complemento de los estudiantes son los profesores. Y el colegio de profesores, evidentemente, también estaba en una muy mala parada. Y por eso, en ese minuto toman la decisión de usar un censo con una metodología totalmente nueva, que rompió una tradición de 200 años del INE, pero en solamente un año. Y eso que había que hacerlo, pero que estaba recomendado hacerlo, que había que hacer este cambio, pero usted dice que se necesitaba más tiempo de preparación. 5 años mínimo. Una cosa son los errores, efectivamente, y otra cosa son las denuncias, entre ellos la entregada por Ciper Chile por parte de una ex asesora del señor Lavé, que dice que sabía Lavé que los censados realmente eran 15.800.000 personas y que se nos dijo a todos los chilenos, efectivamente, que habían sido 16.600.000 personas. Es decir, que el exdirector del INE sabía que habían 800.000 chilenos sin censar y que no se comunicó al país. ¿Tiene algún antecedente usted de si eso es así o no? Porque eso implica ya no error, eso implica ocultamiento de información. No solamente tengo antecedentes de que es así, lo más probable, y espero equivocarme, es que la investigación va a demostrar de que la gente censada es mucho menos los 15.800.000 personas. Incluso menos.
Porque si fuera solamente 1 millón, ese es el margen de error que tiene cualquier censo. Los censos normalmente tú trabajas con el 95% del despliegue territorial y pretende abarcar a lo menos el 90% de la población. Si el 10%, o sea, 1.600.000 personas no hubieran sido censadas, estaría dentro de un margen. Para que esto esté en la situación que está, para que haya renunciado y esté tomando los computadores y esté iniciando una investigación, es porque evidentemente la cantidad de gente censada es mucho menor. El censo del 2002... ¿Usted se atreve a darnos alguna cifra de lo que usted cree que es la cifra real censada? Es que mira, aproximadamente. Sabes que las creencias son para los días domingos. Entonces, ¿en qué se basa? Usted solamente, pero para que aclaremos este punto, no quede como una acusación al voleo. ¿Usted se basa solamente en que está viendo una investigación y en que renunció el director del INE para decirnos que usted cree que los censados son menos de 15.800.000 chilenos? No. ¿O tiene algún otro antecedente? Los antecedentes son los siguientes. Nosotros, antes de retirarme, cuando estábamos midiendo las cargas, la carga es cuánto se demora en desarrollar una encuesta un encuestador y cuánta es posible hacer en un día. Nunca se hizo una prueba, nunca se hizo un proyecto piloto. Los censos de derecho no requieren precenso, lo que sí requieren son censos pilotos. Explíqueme a la gente que un censo de derecho es el censo de 3 meses. El censo de derecho es un censo de 3 meses, de 1 mes o hasta de 6 meses, y el censo de hecho es solamente en un día. Los censos de derecho, los que toman mucho tiempo, no requieren precenso, lo que requieren es piloto. Ciudades estereotipo, ciudades que puedan servir como modelo y que tú trabajas un censo tal cual, de tal forma de ver todas las posibilidades. No se supo realmente cuando se inició el censo cuánto se iba a demorar una persona en encuestar una casa. Como no se sabía, se hizo una idea estándar de que podían encuestar a 10 casas por día. No fue posible y por ende la cantidad de casas que se encuestaron eran mucho menores. En el caso, el encargado de planificación, don Rodrigo Flores, que es la persona que yo contraté como encargado de planificación del censo, renunció. Posterior a mi renuncia, cuando se da cuenta que cambian la metodología, y al cambiar la metodología lo que están haciendo es no garantizando el 100% de la cobertura territorial y ni siquiera el 80% de la cobertura de casa. O sea, en el momento en que se retira el encargado de planificación del INE, solamente estaba garantizado cubrir el 80% de las casas. ¿Y eso nos daría qué cifra entonces? El 80% de los hogares, o sea, representa efectivamente el 80% de la población la que podrían llegar a abarcar. Pero ahí quita la gente que no abre la puerta, la gente que no es encontrada y las casas que están vacías. Entonces, o sea, el porcentaje es mucho menor. ¿Cuánta gente cree usted? ¿Qué estimación hace entonces de los realmente censados? Yo lo dije hace harto tiempo ya en el primer café, alguna entrevista en la cooperativa, en el que yo estimo que el margen de error de este censo va a estar cercano al 25%. Y ojalá que me equivoque, porque evidentemente entre mayor el porcentaje de error, las políticas públicas durante los próximos años van a tener mayores dificultades para implementarse. ¿Usted me está diciendo que usted cree que 1/4 de los chilenos no fueron censados? Yo tengo certeza que el 20% de las casas no pudieron ser cubiertas porque no tenían la cantidad de gente ni la logística necesaria para llegar a esas casas. O sea, usted no está diciendo que usted cree que 1/5 de los chilenos no fueron censados. Totalmente. Y eso lo vamos a ver en la práctica. O ¿Y sea, aún así usted cree que no hay que hacer el censo de nuevo? No, lo que pasa es que el censo puede ser un mal censo. En los censos en países con mayores dificultades que las nuestras, tanto económicas como problemas interiores, como por ejemplo Colombia, evidentemente no logran censar ni siquiera el 60% de la población, pero usan metodologías necesarias que te permiten saber cuál es la realidad del país en ese minuto. Okay. Yo creo que hoy día hay que mirarlo con una visión de país. Hacer un censo nuevo significa 26.000 a 30.000 millones de pesos más. Implica un trabajo de aproximadamente 4 años más de preparación de un censo. Tratar de hacerlo nuevo en 1 año, en 2 años sería cometer la misma estupidez de nuevo. Son 5 años más y eso implica que en 5 años más estaríamos haciendo un nuevo censo. Ahora, ¿cuál cree usted que puede ser la intención si es que es cierto que se manipularon datos? Porque cuando hay temas, por ejemplo, de pobreza, uno entiende a un gobierno, al que sea, le afecta tener mayor cantidad de pobres. Cuando estamos hablando de inflación, uno entiende también para un gobierno, tener una inflación controlada. O sea, uno entiende en esas áreas que se hable de manipulación de datos. Pero para un censo, ¿por qué habría alguien de querer manipular datos? Es muy difícil asumir, al ser humano le es muy difícil asumir las cosas que no sabe y las cosas que uno se equivoca. Para una persona que está a cargo de una institución tan importante nacional e internacionalmente, porque de eso depende nuestro prestigio internacional, para todos los acuerdos internacionales,
reconocer de que se equivocaron, reconocer de que se hizo un censo planificado solamente en un año, reconocer de que no se abarcó más del 80% o menos del 80% de las casas, implicaría un daño tan grande a la gestión de esa institución y de esa dirección de que evidentemente la tentación de corregirlo en gabinete es muy alta. Un par de cosas, o sea, en el fondo esta idea de hicimos un censo el mejor de la historia y que finalmente no termine siéndolo así. Ahora, ¿cuál es el daño para el prestigio del INE y de nuestras mediciones en general? Porque también está la polémica sobre el IPC y uno se pregunta también, uno se podría empezar a preguntar si hay otras cifras también que están mal. El daño es tremendo y lo voy a dar en 3 planos, Mónica. Personal, yo soy una persona que gracias a los impuestos que ha pagado usted y he pagado los chilenos pude formarme y hacer un doctorado en el extranjero con el compromiso de trabajar al Estado. Y las personas que tenemos una vocación pública y que creemos que la importancia del Estado en el desarrollo de un país, esto nos duele personalmente. Lo segundo, nacionalmente la gente hoy día han pasado a lo menos 4 hechos seguidos que hace que la gente pierda, que tenga menos fe pública. Esto es un daño a la fe pública. La gente no cree en sus instituciones. El INE era una institución prestigiada y la gente creía en la encuesta de empleo, creía en el IPC y en función de eso se endeudaba, en función de eso se establecían ciertas políticas sociales con respecto a la pobreza. La gente va a perder creencia y credibilidad en una de las pocas instituciones sólidas que tenía Chile con más de 200 años de tradición. Y tercero, es un daño tremendo a nivel internacional. Los convenios internacionales, los acuerdos de libre mercado, las cooperaciones internacionales están dadas debido a nuestro desarrollo que se expresa en la estadística. Hoy día la OCDE y los países desarrollados no van a creer en las cosas que nosotros decimos y que no presentamos una nueva alternativa y un proyecto grande. En esto, Mónica, y te pido que me des un segundo para explicarte, esta crisis hay que verla como una oportunidad. Y esta es la oportunidad de refundar el INE como una institución autónoma como el Banco Central, moderna, que se modernice en cuanto a la digitalización de sus procesos, que genere un gran centro, un gran sistema estadístico y recupere tanto interna como externamente la confianza de la gente. El Parlamento tiene la palabra porque hay un tema de línea autónoma, un proyecto, entonces está en discusión, vamos a ver en qué termina eso. Oriana Maño, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ti, Mónica, y ojalá que la gente no pierda la confianza con esto. Tenemos que construir un país sólido con instituciones creíbles.